incógnita, que me permita ver más, y más que todo tiene que ser de conceptos unificados, es decir, buscar palabras que sean fáciles de comprender. Usted debería tener siempre un diccionario de sinónimos y antónimos en su celular, en donde sea. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe algo, el objetivo es, si usted tiene una palabra compleja, qué sé yo, una palabra que no sea muy fácil de entender para el público en general, busque su sinónimo y transfórmela en una palabra mucho más sencilla, mucho más fácil. Recuerde que los productos científicos no solamente son para usted, sino son para la sociedad. Dentro del artículo científico, dentro del ensayo, en todo lado utilizamos la síntesis. En el artículo científico, más que todo, usted va a hacer una síntesis y eso es lo que aparece cuando usted lo publica en una revista científica. Usted lo va a publicar y simplemente va a aparecer el tema y la síntesis. ¿Qué hace el lector? El lector va, lee la síntesis y si le llama la atención, da clic y le abre a su artículo científico. Hay personas, creo que les comentaba la anterior semana, que hacen una vida de la investigación. Un claro ejemplo es un gran amigo mío que era docente y hoy solamente se dedica a la investigación. Él es prácticamente, como ustedes conocen, un influencer, un youtuber, se puede decir, pero de la ciencia. ¿Qué es lo que hace él? Él simplemente publica artículos científicos apalancados en las mejores universidades de aquí del país y gana por cada clic que le dan. ¿Cómo él pesca a las personas? Simplemente con su síntesis. La gente da un clic y a él le llega monetariamente un dinero porque él cobra por publicaciones y es tan reconocido que le ha ido muy bien. Obviamente él habla de electrónica, ¿no? Que es un tema ya un poco más fuerte, pero le va muy bien con el tema de investigación, pero siempre y cuando tenga una buena carnada para que llegue. Esto lo conocemos un poquito como síntesis. Hoy vamos a ver diferentes tipos de síntesis y vamos a hablar también del ensayo y un pequeño resumen también de la clase anterior que me adelanté con algunas cosas. También lo vamos a ver el día de hoy. Principalmente, tipos de síntesis que existen. Existen síntesis en base a criterio u opinión. ¿Cuál es la síntesis en base a criterio? Cuando yo doy mi punto de vista sobre lo que leí o sobre lo que vi. ¿Sí? Otro tipo de síntesis es la síntesis descriptiva. ¿Qué es la síntesis descriptiva? La que me llega a cierto punto simplemente a contar lo que yo evidencié paso a paso, no mi opinión, sino simplemente sistemáticamente lo que yo observé o vi. ¿Sí? Estas son prácticamente las dos que más hay. También existe la síntesis, y dentro de las dos que acabo de mencionar, la síntesis que va con marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Cuando me apoyo en otra, no solamente en lo que vi, sino me apoyo también en otra referencia y con eso creo un argumento pequeñito y corto. Ya vamos a explicar detalle a detalle con ejemplos de estos tres que son los principales. Voy a comentar. Digamos que yo voy por la calle y veo un accidente de tránsito. Dos carros colapsan. Poco. Síntesis de opinión. Yo llego a mi casa y les cuento a mi mamá, ni sabes, mami, acabo de ver un accidente y yo asumo que estaban tomando. Empiezo desde el inicio. Siempre tiene que tener un inicio, un cuerpo y un final. ¿Sí? Yo acabo de venir de la calle y vi que hubo un accidente. Mi inicio, hubo un accidente. Asumo que estaban tomando porque vi una botella de trago, los carros estaban hechos pedazos, había full gente y comienzo a comentarle de todo lo de mi opinión. Y doy al final mi opinión y digo, yo creo que había muertos porque había gente ahí con sangre fuera del vehículo. Perfecto. Estoy dando mi criterio, mi opinión desde lo que, mi percepción de lo que yo entendí del accidente. ¿Sí? Ahora, digamos que esto no fue un accidente, sino yo estaba pasando justo en mi vehículo y simplemente estaban grabando una película. Pero yo ya hice mi síntesis y ya cambié la historia. Esto es mi criterio, mi opinión. No me bajé a ver, no constaté nada, simplemente di mi opinión resumida. ¿Sí? Por otro lado, existe la síntesis descriptiva, que es muchas veces lo que se maneja en los artículos científicos. Ya vamos a ver las dos, cómo se referencian. Dice, perfecto, no hay problema, Arturo, con algo que me estaba preguntando. Ya. Cuando voy a hacer una síntesis, un resumen descriptivo, yo llego a mi casa, el mismo colapso de carros y comienzo paso a paso. Bueno, vi dos carros colapsados, uno blanco, uno azul, donde vi tres personas que estaban en el suelo, había sangre alrededor, habían personas que estaban viendo y punto. ¿Sí? Y finalmente el tráfico, los movieron a los vehículos y el tráfico siguió normalmente. Inicio, cuerpo, final. Pero no me hice especulaciones, no di mi criterio porque yo no vi, simplemente
conté paso a paso lo que mis ojos vieron, nada más. ¿Sí? No sé si es que me hago entender, si es que alguien tiene alguna duda, repito. ¿Cuáles son estas dos estrategias o las personas que se dedican a la redacción, cómo las utilizan? Para llamar la atención, para poder llamar la atención, hagan en cuenta a un youtuber, ¿qué es lo que hace? Siempre crea esa pequeña especulación. Siempre va al punto de crear esa sazón, de dar su opinión. Y muchas veces en artículos científicos se hace, pero obviamente siempre y cuando esa opinión sea válida. No nos vamos a inventar mi opinión, como dije en el caso del accidente. ¿Qué pasa si es que no había muerto? Si es que, por ejemplo, un espectador simplemente se impactó de la sangre y se desmayó en el charco. ¿Sí? Y yo ya asumí que había muertos. Yo no vi, yo vi, pero no me consta que esto sea real. Yo estoy creando una especulación. Pero muchas veces para el artículo científico también la gente acostumbra a dar su opinión, pero obviamente en argumentos. Dar desde un resumen desde su opinión y generar ese impacto que da mayor impacto a la gente, llama mucho más la atención que lo descriptivo. ¿Sí? Y por el otro lado está el descriptivo. El descriptivo es como más teórico. El descriptivo es como que más enfocado también a la ciencia, porque simplemente me dice paso a paso lo que yo hice. Sí, en el artículo científico, por ejemplo, se describe paso a paso su investigación y pare de contar, y al lector simplemente le queda abrir el archivo para ampliar este conocimiento. ¿Sí? Eso les dejo a su elección. Y por último tenemos un marco referencial, es decir, cuando yo hago una síntesis reflejándome en algo. ¿Sí? Yo el mismo accidente, veo que colapsan los dos carros y hago mi comparación. Yo creo que había muertos porque el otro día vi otro accidente de tránsito y los carros no estaban tan destruidos y ahí sí había muertos. Entonces yo asumo que ahora sí hay muertos porque los carros estaban más destruidos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando dos teorías para sacar mi propio resumen. Por ejemplo, en la película que les mandé a ver, el Hoyo, usted me comienza a resumir y dice, bueno, la película se trata de esto, porque un día yo vi otra película que tiene que ver muchísimo con esto, pero esta trataba de esto y de esto, de esto. ¿Qué es lo que acaba de hacer usted? Crear un marco referencial. Referenció otra película para crear su propio criterio, su propio resumen. ¿Sí? Estos son los resúmenes que más se utilizan. En este momento vamos a darnos, a petición del compañero, como siempre, 5 minutos y empezamos ya a leer nuestros artículos. Para que ustedes tengan idea antes de darles los 5 minutos de tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar con unos 5 o 6 estudiantes y no quiero que me digan lo que ustedes vieron en la película. Quiero que me digan lo que ustedes anotaron, lo que ustedes tienen escrito, porque queremos ver la sintaxis, queremos ver la fonética, queremos ver si nos causa impresión lo que usted escribió, no lo que nos va a contar de la película, sino lo que usted escribió. Lo único que quiero que vengan acá es a leer. Si es que hay 5 voluntarios, excelente, si no ponemos de forma dedocrática. 5. Perfecto, ya estamos. Vamos conectándonos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos conectándonos todos. Listos, muy bien, muy bien. Muy bien. No olviden, por favor, es importante que ustedes no lo crean, que pongan su cámara, inclusive para preguntarles, no sé, pónganse que le pregunte al señor Ortega o señorita Ortega, porque no se le ve el nombre, y no esté ni ahí conectado, entonces, para no quedar mal, prefiero preguntar a los que les veo la carita. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, 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 muy bien. Ahora sí, vamos a leer toda la síntesis y todos los demás vamos a hacer el público. Voy a preguntarles, por favor, presten mucha atención en el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Mucha atención, porque si es que alguien lee, yo le voy a preguntar a cualquiera al azar y tiene que decirnos qué opina, qué sugerencias, qué debería cambiar de acuerdo a lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Sí? Entonces vamos, ¿quién quiere voluntariamente leer? Yo, profesor. Yo, Licen.
Ya, esperen, a ver, con el dedito arriba. Solo Vera veo con el dedito arriba. Empieza Diego. ¿Quién más? Yo por Jimena Dara, Ortiz. Jimena Ortiz. pero ponga el dedito. Ya. Endara Lozano Ortiz. Listo. Ya. Vamos de este orden. Después vemos a alguien más por si acaso. Vamos, Diego. Ya. A ver, licenciada, yo más que nada hice en base a mis ideas, eh, como ustedes, como usted mismo dijo, no era de anotar más que nada las cosas de la película, sino qué entendías por cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, en todo yo saqué lo que más me interesó y me salió lo que les voy a leer. A ver. Perfecto. Todos atención, por favor, que les voy a preguntar. Dice, el detalle de la abundancia y la miseria, que un día por tener un beneficio se cae en el infierno. Un título para ser profesional, a cambio de 6 meses de qué. Nada en la vida es fortuito, obvio. La razón por la cual las personas se atreven a algo sin importar su consecuencia, el por qué es porque el por qué es como la humanidad tanto, el consumismo, el derroche, la cadena social, el que más tiene y el que menos tiene. Nuestra sociedad cae en un hoyo más el que menos tiene nuestra sociedad cae en un hoyo más profundo, con la esperanza de encontrar la luz o la forma de igualar las condiciones humanas. Excelente. Muy bien, señor Vera. Vamos a preguntar a ver cómo pusieron de atención. A ver, señorita Paredes. Alcanzo a ver ahí. Cuéntenos, ¿qué tipo de síntesis hizo el compañero? Lo que habíamos hablado, descriptivo, referencial, crítico. ¿Qué tipo de síntesis hizo y qué le pareció? ¿Qué le sugeriría a nuestro querido compañero Diego? Creo que hizo una síntesis de tipo crítica, porque está de cierta forma poniendo su opinión ahí, lo que le pareció correcto e incorrecto en este caso. Bueno, yo de mi parte hice una síntesis similar, sin embargo, no la hice tan abierta, ¿no? Porque Simplemente del compañero, de Diego, ¿qué sugerencia le daría de lo que usted, o dicho de otro, voy a formular nuevamente la pregunta? El compañero acabo de leer, hagan cuenta, esta película, primero, ¿por qué les mandé a ver esta película? Porque esta película es compleja de entenderlo, al menos el final es complejo de entenderlo. Es más, cada uno estoy seguro que tiene una conclusión diferente, ¿sí? Si es que usted le comprende, digamos que el compañero Diego escribió un libro y le acaba de decir es el bonito poema, ¿sí? ¿Usted lee o no lee ese libro? ¿Le llamó la atención? ¿Qué es lo que más le llamó? ¿Qué es lo que más resaltó del compañero o qué le pudiera sugerir? lo que le podría sugerir es que utilice tal vez términos que llamen más la atención, porque está como muy suave. Sí, da su opinión y todo, pero no me llamó mucho la atención, no fue algo que marque para que yo diga sí voy a leer ese tema o ese artículo o esa revista. Excelente. Muy bien la sugerencia. Muchas gracias, señorita Paredes. Perfecto. Yo voy a ir contabilizando aquí todas las personas que participan. El objetivo es que todos lleguen a tener una participación el día de hoy, así que tranquilos. ¿Sí? Con el señor Diego Vera, estoy de acuerdo. Con la señorita Paredes, primero fue una síntesis crítica. A mí sí me gustó, me llamó bastante la atención. Me gustó inclusive cómo lo enmarcó, cómo lo puso. No nos habló de la película, tampoco nos dio spoiler, como se puede decir. No nos comentó toda la película, sino que a mí sí me generó ese interés. Me parece bien, más bien, como lo mencionó el señor Vera, desde su punto de vista hasta medio dramático. Utilizó un análisis crítico hasta dramático. Entonces me pareció muy bien. Le felicito, señor Vera, muy bien, a mi punto de vista. Punto de la señorita Paredes también. Entonces, siempre lo vuelvo y repito. Yo aquí soy simplemente moderador de la información. No quiere decir que mi punto de vista sea menos o mejor que otra persona. No. Simplemente yo soy aquí el moderador. Tengo el mismo conocimiento. Estamos entre profesionales, así que tranquilos. ¿Sí? De ahí nos estaba ¿Quién le dije que iba siguiente? Me parece que era Endara, por favor. No se olviden de poner en silencio los demás. Señorita Endara,
Cuénteme algo, pero antes de que cuente la señorita Endara, por si acaso, a las personas que estoy pidiendo su opinión, estoy pidiendo a las personas que no están participando para que también tengan ese punto adicional. Si usted no sabe de lo que estamos hablando, si usted no da un buen punto de vista, no le voy a poner el punto adicional. Así que, por favor, presten muchísima atención todos. ¿Sí? Señorita Endara, es suyo el micrófono. Gracias, ingeniero. Bueno, lo primero que yo hice al ver la película, bueno, luego de ver la película, investigué un poco sobre el tema del autor de la película, que es Galder Castelo Urrutia. Y ya en sí, viendo lo que sucede en la película, me di cuenta que hay sucesos y metáforas que están dentro de la película. A ver, perdón que le corte, discúlpeme, señorita Endara. Disculpe, por motivos tiempo, solamente por el ejercicio, solo por el ejercicio, solamente lo que usted hizo de resumen. Ok, ya. Yo tengo que en la película se ve básicamente la representación del egoísmo en las personas y que el hoyo representa a la situación que vive el mundo, que ha venido viviendo el mundo desde sus inicios, que es egoísmo y individualismo. En el hoyo podemos ver que las personas pueden hacer prácticamente lo que quieran, pero no pueden quedarse con la comida que baja de nivel en nivel, excepto que sí se pueden quedar con una parte de lo que cuando se comen a los compañeros o cuando matan a los compañeros. Básicamente en eso me basé en el resumen para que... Perfecto. Muchas gracias, señorita Endara. Veamos qué nos dice el señor Viteri, que no le alcanza a ver el nombre. Señor Viteri. Dylan, profe. Dylan, cuéntenos, Sí. Dylan, de la señorita Endara. ¿Qué tipo de síntesis hizo? Para mí es más descriptivo. ¿Una Porque dio síntesis más, descriptiva? sí, más porque ella dio más su opinión. Y... A ver. Ah, no, perdón, no es la opinión. A ver, lo descriptivo no es la opinión, sino más crítico. Ese argumento. Es un argumento, es más referencial porque es un argumento pequeño y corto que hizo del resumen de la película de lo que ella vio. Ya, acuérdese un poquito, y simplemente para que pueda seguir contestando. Crítico, cuando yo utilizo mi propia opinión, como pasó en el caso de Diego. Descriptivo, cuando yo voy contando paso a paso lo que vieron mis ojos, ¿sí? O lo que sentí, lo demás, paso a paso, ¿sí? Y referencial, cuando yo utilizo otra referencia de otro autor o de otra película para empatar y hacer un resumen desde ahí. Desde ese punto de vista, otra vez, cuéntenos, señor Viteri. Entonces, en eso, su opinión. Entonces, ahí sería el crítico. Utilizó el criterio. Sí le escuchó, Claro, crítico. Pero... Sí, lo que decía, lo que estaba bien, lo de la película es lo bueno y lo malo. ¿Qué más dijo la chica? Ya le damos otra oportunidad, señor Viteri. Es que se me fue el estaba concentrado acá. No se preocupe, ya le damos otra oportunidad. Vamos, okay. De ahí, después de Endara, ¿quién estaba para leernos, por favor? No recuerdo quién era. Sí, Ortiz era, por favor. Señorita Ortiz, y terminamos con Morales, era, ¿no? Ya. Yo saqué como idea principal la sociedad y la convivencia frente a las necesidades de su entorno. Y como idea secundaria, actitudes de las personas en medio de un caos, falta de razonamiento en circunstancias difíciles. Y por último, experiencias vividas en un ambiente extremo o bajo presión. En resumen, Joren quiere obtener un título mediante una homologación, por lo cual toma la decisión de ingresar a un lugar de experimento social. Sin embargo, se ve expuesto a tener una convivencia de manera extrema, en la que por su parte llega a darse cuenta que las actitudes de las personas, como sus compañeros, sin duda es la falta de razonamiento a las circunstancias que se veían expuestos. Finalmente, para Joren, sus experiencias se convierten en alucinaciones. Espectacular. Veamos qué opina el señor Quiña Carlosama sobre este tema. ¿Qué tipo de síntesis utilizó? ¿Qué recomendaciones le puede dar? Bueno, dije, de lo que le he escuchado a la compañera, de cierta forma lo toma a manera referencial. En sí, obviamente, de lo que yo también puedo observar, sí hace mucho hincapié en la película lo que es el tema de los niveles sociales. Otra vez, le voy a reformular la pregunta. Yo sé que todos queremos argumentar sobre el tema de la película,
Pregunta al grano, por motivos tiempo. ¿Qué tipo de síntesis hizo la compañera? Hizo una síntesis crítica, descriptiva, referencial, y ¿le llamó o no le llamó la atención? ¿Qué recomendación le podríamos dar? Igual, concretando. Para mí habría referencial crítica. Concuerdo con lo que dijo la compañera. Y adicionalmente, tal vez, o sea, como comentario, crítica, un poco hacer más hincapié a la idea inicial que ella dio a nivel referencial. Simplemente, ¿por qué referencial? Porque ella le dio un tono a nivel de lo que está viviendo la sociedad, el egoísmo que tiene la sociedad en la actualidad y los niveles que se manejan. Eso lo mencionó al inicio, o sea, hacer un poco más hincapié en eso a nivel referencial. Espectacular. Perfecto, señor Quiña. El señor Quiña analizó algo espectacular y me parece muy bien. La compañera hizo un análisis crítico, pero referenció con la sociedad y el egoísmo y todo lo demás. A mí me llamó mucho la atención porque habló no en palabras complejas, pero sí como que te causa un cierto interés como para ir al libro. Perfecto, muy bien los dos, les felicito. Vamos a ver, de ahí teníamos quién era la siguiente persona que iba a leer, porque los que todos van a participar, sea como dando su opinión, o sea, una vez leyendo. Estaba Morales, creo primero, y después creo que estaba Lozano. Vamos, porfa, pero Morales, Rea, todavía Morales no. Guerrero Ya, Marcia. ya, démosles la oportunidad más que todos los que todavía no han participado. Está bien, Morales Guerrero, por favor, si es que nos puede leer, por favor, todos atención. Ya, yo puse el siguiente resumen. La película muestra la realidad social del mundo y el comportamiento individualista y egoísta de las estratificaciones sociales, las políticas de gobierno y toda la sociedad actual en que vivimos, donde la competencia de vida es injusta e inhumana, el consumismo en el que vivimos y se violan toda clase de derechos que siempre estarán protegidos, todos los que poseen riqueza y poder. La indiferencia ante la vida de los más pobres y vulnerables crece cada día más. Nos deja una gran lección donde la esperanza no muere y el mensaje es claro. Tomé claramente aquí en esta parte el párrafo que ahí mencionan y dicen, si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a los niveles más bajos. Perfecto, excelente. Veamos qué nos dice sobre este tema. Por ahí estaba que se me escondía. ¿Dónde estaba? El señor Cuarán, cuéntenos sobre esta pequeña síntesis que nos mencionó la compañera. ¿Qué tipo de síntesis utilizó? ¿Qué le pareció? ¿Leyera usted si es que estuviera haciendo un libro, la compañera usted lo leyera? Cuéntenos un poquito. Profe, para mí me pareció una síntesis crítica. La verdad es que no, desde mi punto de vista no está llamativo la descripción que hace, porque en sí el tema de la película era mucho más fuerte. ¿Ya? Simplemente porque era mucho más fuerte. Hagamos cuenta que usted no ha visto la película. Lo que leyó, lo ¿Ya? que hizo la compañera, no le llamó la atención. ¿Por qué? Pues, específicamente. Porque bueno, hace una crítica en realidad no tan profunda. En realidad eso sería, profe. O Perfecto. sea, para mí es... Ujú. Perfecto. Yo también comparto un poquito con el compañero. Simplemente hace una crítica referencial. Muy bien. El tipo de síntesis crítica referencial. Pero tal vez lo que nos faltó es una entrada, un cuerpo y un final. Yo también algo notaba que no había un cuerpo, una entrada y un final. Simplemente fue una opinión sobre la película. Recuerden siempre, una síntesis que tenga una entrada, un cuerpo y una conclusión, pero dejando la expectativa, ¿sí? Como dicen ahí, sin dar spoilers sobre lo que voy a ver más allá, ¿sí? Perfecto. Vamos con Lozano Gómez, que nos quería ayudar. ¿Está ahí la señorita? Ya, ahí estamos. Y aquí estoy. Ya, a ver. La síntesis que yo escribí es, Gordon decide ingresar en un tipo de prisión con celdas verticales. Su compañero llamado Tamagasi le explica el sistema de la cárcel, donde el objetivo es alimentarse mediante una plataforma llena de comida.
que baja desde el primer nivel, llegando hasta los niveles inferiores completamente vacía. En consecuencia, cada mes el protagonista amanece en un piso diferente, encontrándose con fuertes desafíos para garantizar su supervivencia, desde comer sobras hasta comer carne humana. Finalmente, luego de palpar la desigualdad y el egoísmo existente, decide enfrentarse a los demás prisioneros, incluyéndose en varios conflictos con el objetivo de rebelarse contra el injusto sistema. Muy bien, por ahí estaba Gómez Pilco. Cuéntenos, señorita Gómez, ¿qué le pareció? ¿Qué tipo de síntesis hizo? ¿Y leería el libro de la compañera? Sí, yo sí leería, porque es una, o sea, desde mi punto de vista es una síntesis crítica porque es de la opinión y también síntesis referencial porque se refiere a la película. Y es, de igual forma, desde mi punto de vista es muy llamativa. Ya, simplemente, vamos otra vez, señorita Gómez. Recordemos, vamos a recordar. Crítico, cuando doy mi opinión sobre el tema y casi no topo realmente la estructura. Descriptivo, cuando voy paso a paso con el resumen de un libro, de una película o de un evento que yo estoy viendo, ¿sí? Y referencial, cuando me apoyo o doy una referencia con algo, ¿sí? ¿A usted le pareció que era crítico? ¿No le sonó por ahí descriptivo? ¿No fue nada descriptivo a la compañera Lozano? Sí, pero más, o sea, más desde mi punto de vista le di un poco crítico porque es la opinión de la compañera también. Perfecto. Algo que tiene que ver mucho con lo que dice la señorita Gómez. Puede ser que yo entable las tres, crítico, descriptivo y referencial ahí mismo. Pero ¿cuál tendencia tenía más? Para mi punto de vista, la señorita Lozano era mucho más descriptivo, porque mencionó inclusive hasta los protagonistas y cómo se estructuraba paso a paso. Yo lo vi muy descriptivo y es una excelente y bonita forma también para artículos científicos cuando lo hagan de hacer su pequeña síntesis. Muy bien, señorita Lozano, perfecto el punto de vista de la señorita Gómez. Cuando despida su punto de vista, tratemos de ampliarlo un poco más, de entender un poco más del resumen para poderlo hacer. ¿Sí? ¿Alguien más que quería leernos? ¿Que aún no haya participado? Yo, profe. Cedeño. Me encantaría, Carlos, ayudarle con su lectura, pero quisiera darles solo en este momento la oportunidad a los que no tienen todavía punto. Después podríamos hacerlo, si me disculpa. Profe, está bien. ¿Sí? Yo, profe, Roberto Bonilla. Roberto Bonilla. Bonilla no lo tengo. Perfecto, Roberto. Vamos. En la ciudad de España se encuentra una cárcel futurista con características totalmente diferentes a las que conocemos actualmente. Se desarrolla una secuencia de eventos en los que se aprecia el desastre de los valores humanos en un ambiente de confinamiento. Al final, se demuestra el único objetivo de supervivencia, destrozando la esencia del ser humano en un mundo cada vez más conflictivo. Perfecto, claro y conciso. Preguntémosle a la señorita Vinuesa. Profe, ¿cómo está? Sabe que para mí es descriptivo el análisis que está haciendo el compañero. ¿Por qué descriptivo? Porque está describiendo los comportamientos de nosotros como la sociedad, todo lo que tenemos y que está afectando en sí actualmente a la sociedad. Como bien lo plantea la película. La película trata de la mezquindad de nosotros como seres humanos. Para no perdernos, señorita Inés, vamos otra vez. Recuerden, y no importa las veces que tengamos que repetir, porque es necesario que usted, si no sacamos la síntesis correcta, es difícil que nos vayamos al ensayo, ¿sí? Y es mucho más difícil que nos vayamos al artículo científico. Entonces, la síntesis es la base, es el corazón de una redacción. Descriptivo, cuando describo lo que ven mis ojos o lo que yo siento en este momento. Si yo le digo, descríbame un día de su familia. Usted me dice, bueno, a las 6 de la mañana nos levantamos, tomamos el café, a las 7 estamos trabajando, tal. Y me describe paso a paso todo lo que le hace. Y si le digo, deme por favor su crítica de qué le parece un día en familia. Usted me dice, bueno, mi crítica es hermoso porque ahora juego con mis hijas y bueno, ahora hemos hecho unos lazos más grandes y todo lo demás. Da su opinión. Y si le digo, hágame una síntesis referencial, usted me dice, bueno. Este es referencial, entonces, profe.
Antes de terminar, solamente referencial. ¿Qué quería referencial? Que usted me diga, bueno, verá, comparando con la familia del frente, mi familia es más feliz porque pasamos en el patio y ciertas cosas. Esas son las tres cosas. Descriptivo, lo que ven mis ojos, lo que siento. Opinión, lo subjetivo, lo que no vi, pero yo creo que fue. Y referencial cuando me apalanco en algo similar, en otro complemento. ¿Sí? Desde ese punto de vista, señor Bonilla, vamos otra vez. ¿Qué opinión le dio? Bueno, como usted muy bien lo explica ahorita, él partió desde un punto referencial que es la sociedad. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Y el comportamiento de nosotros como tal, porque la sociedad, nosotros es lo que vivimos actualmente. ¿Le llamó la atención? Sí me llamó la atención porque, claro, ¿por qué me llamó la atención? Porque al asociar con cosas referentes a las que estamos, como la sociedad, llama mucho la atención porque nosotros podemos asociar de mejor manera los conceptos o la crítica de una persona como tal. Perfecto, muy bien. Eso que acabo de decir la señora Vinos es muy cierto. Cuando utilizamos marco referencial y nos ponemos en algo que nos llega a nosotros, a veces causa mayor impacto al espectador, perdón. ¿Sí? Ponerles a ustedes, yo no sé si ustedes recuerdan la campaña de Corazones Azules de los accidentes de tránsito. ¿Sí? No es lo mismo que yo le diga, vea, si usted maneja en estado etílico, se va a matar. A ponerle un ejemplo referencial, y fue una campaña tan agresiva que ponían un tema referencial poniendo con una familia que podría ser la suya, y ponían Juanita que tenía tantos años, salió y tuvo un accidente de tránsito por un irresponsable. Al poner ese marco referencial causaba un impacto mucho más fuerte en la sociedad, muchísimo más grave, porque uno se daba cuenta que a uno le puede pasar. El tema que uno está pasando en la pandemia, ¿sí? Que simplemente que pongan el actor tal, que tiene dinero, que le va bien, que tiene todo en la vida, está con coronavirus. Me impacta más que ver solamente las noticias. Un marco referencial que nos damos cuenta que a cualquiera le puede pasar. ¿Sí? Eso sí, es muy bien lo que dijo la señorita Vinuesa, cuando es referencial, sí causa también un impacto. Cualquier técnica causa impacto, pero hay que saber jugarla muy bien. ¿Sí? No sé quién nos falta todavía. A ver, veamos de todos los que están aquí, ¿quién más nos quiere leer voluntariamente que nos falte? ¿Quién? Yo, Montero Silvia. Montero todavía no tenía participación. Perfecto, vamos Montero, léanos. Señorita Montero Ya. Silvia. Bueno, yo hice una síntesis de la siguiente manera. El Hoyo es una de las películas de ciencia ficción españolas más interesantes de los últimos años. Una película futurista que nos sitúa en una plataforma gigante dividida por niveles donde un grupo de hombres y mujeres viven confinados tratando de sobrevivir en condiciones extremas. Y como es más sencillo culpar a otros en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos sobre las responsabilidades de las acciones que tomamos. Y al final le puse un mensaje que sí me llamó mucho la atención y que de alguna manera se refleja a lo que estamos viviendo en la actualidad. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a los niveles más bajos. Espectacular. Veamos qué opina el señor Porra Rubio sobre este tema. ¿Qué tipo de síntesis hizo? ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué recomendaciones le daría? Claro, profe, utilizó el descriptivo, porque fue describiendo lo que va pasando, y también crítico, porque él da una opinión de lo que deberíamos hacer en la sociedad, que deberíamos no acaparar todo, sino dar la posibilidad también al resto de personas como en este caso, de alimentarse para sobrevivir. Muy bien ese criterio, muy bien. Así es como más o menos hay que ir validando esta información. Concreto, qué tipo de síntesis hace y demás. La otra semana ya vamos a ver el ensayo. Y ahí ya nos vamos a meter en cosas un poquito ya más detalladas. ¿Sí? Vamos, ¿quién nos falta de leer? ¿Quién todavía no tiene participación? Por ahí había, no sé, ¿quién más nos quiere leer? Si es que no hay lectores, tampoco hay observadores y ya pasamos rápidamente al ensayo. ¿Listos? Perfecto. Los demás ya tendrán su oportunidad algún momento de participar. Vamos, ahora sí les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Espero que ya se vea la pantalla en sus computadoras.
Y vamos a ver un poquito el tema del día de hoy. Fundamentalmente nos vamos a basar en el ensayo, pero vamos a dar un pequeño recorrido por temas que ya hemos revisado un poquito. Primero, la clase de hoy es, ya nos adelantamos la clase anterior, pero es identificar un poco los temas o los textos académicos. Primero, ¿cómo o qué es, cómo se construye un texto académico? ¿Sí? ¿A qué me refiero texto académico? A todo aquello que esté empalancado en voz de la ciencia y del desarrollo de una sociedad. ¿Sí? Vinculado a una ciencia o campo disciplinario, primer punto. ¿Qué quiere decir? Que usted todo texto académico, sea ensayo, sea síntesis, sea lo que haga, ¿sí? Debe estar apalancado a un campo disciplinario. Por ejemplo, su carrera es administración de empresas. Usted va a hacer su artículo científico, ya vamos a ver los grupos y todo lo demás. Su artículo científico, usted puede hacer de lo que quiera. ¿Por qué? Porque administración de empresas, su campo disciplinario es gigantesco, muy extenso. Usted tiene para hacer en marketing, contabilidad, administración de empresa, puede ser en procesos, puede ser de auditoría, puede ser de planificación estratégica, puede hacer de un sinnúmero de cosas que usted quiera que tenga que ver con la empresa. ¿Sí? Todo creo que habla de empresas, así que su campo disciplinario es sumamente grande y va a poder escoger el tema muy bien. ¿Sí? Otro de los objetivos o cómo se construye un texto académico, como habíamos hablado ya en la clase anterior, lenguaje preciso, claro y objetivo. ¿Qué quiere decir lenguaje preciso, claro y objetivo? Lo que muchos de sus compañeros decían hace un momento, ir directamente al grano. En un artículo científico, más que todo, recuerden que un artículo científico es de 8 a 12 hojas, no es más. No es más. Es decir, que de una tesis que usted tenga de 100 hojas, va a resumir en 12. ¿Sí? ¿Cómo resumir en 12? Simplemente quitando las palabras redundantes, sin repetir las mismas ideas, teniendo un objetivo claro de lo que quiero consultar o quiero investigar, y así poder sintetizar ideas. Los compañeros acabaron de hacer un resumen y lo hicieron muy bien. No había redundancia de palabras, fueron al grano, tenía que tener una entrada, un medio y un final que lo respetaron. Eso es más o menos tener un lenguaje claro, ¿sí? Por favor, como no les estoy viendo en la pantalla, porque estoy leyendo acá, si es que alguien tiene algo que comentar o tal vez algo no está claro, quita nomás el micrófono y pregunta abiertamente si están amables, ¿sí? Tiene y respeta una estructura definida por géneros discursivos reconocibles. Tiene y respeta una estructura definida por géneros discursivos y reconocibles. ¿Qué quiere decir esto? Todo tema o todo texto académico tiene un proceso, tiene pasos a seguir, pasos que ya están, se puede decir, homologados a nivel mundial, que se les aumenta uno u otro proceso, claro que sí. Pero ¿cómo explicamos esto? Por ejemplo, para hacer una síntesis, ¿qué hizo usted? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Primero usted sacó todas las ideas, luego separó ideas principales, ideas secundarias, luego dejó solo las principales, luego utilizó conectores, luego sacó un resumen extenso y luego hizo una síntesis pequeña. ¿Sí? Paso a paso, todo debe tener un paso o una estructura definida para poder llegar al objetivo final. ¿Sí? Igual el ensayo, igual el artículo científico, la tesis y monografía tienen un proceso por el cual ir siguiendo. ¿Sí? Vamos al siguiente. Utiliza fuentes explícitas y citadas según normas de referencias bibliográficas establecidas. Todo texto científico académico tiene que tener una base bibliográfica, es decir, un argumento válido, es decir, de libros, textos, artículos científicos que ya hayan sido validados por una universidad reconocida. ¿Sí? Todo libro, texto, artículo científico que sea reconocido por una universidad, usted lo puede citar dentro de sus investigaciones. Obviamente usted tiene que saber aquí en este punto citar correctamente. Existen diferentes tipos de citación y esto ya lo vamos a ver en una semana más avanzada. Les doy un adelanto. Pero existen normas Vancouver, Chicago, NLS, normas APA que ustedes la conocen y muchas más. Por ejemplo, si es que yo quiero entrar en temas médicos, se utilizan normas Vancouver.
Si yo quiero utilizar términos matemáticos, físicos, utiliza muchas veces normas Chicago. Si yo quiero hablar de literatura, ciencia y artes, MLS. Y si yo quiero ya hablar de temas en general, científicos, académicos, el que más se utiliza son las normas APA, en este momento sexta edición. ¿Sí? Esto para que ustedes tengan claro que es necesario siempre cuando hago un texto académico saberlo citar correctamente. ¿Sí? Antes, bueno, un poco se incluía también normas de pie de página u otras indicaciones para que el lector pueda entender. En normas Chicago se acostumbraba más que todo poner las palabras que yo no entiendo o las referencias, ponerla en la parte de abajo como pie de página. Hoy, ¿qué se acostumbra a poner en pie de página? Más que todo los datos del escritor. Es decir, puede ser el nombre, un correo electrónico, ¿para qué? Para cuando hay algún tema de retroalimentación, a mí también me pueda llegar esta retroalimentación, me puedan escribir. Esto se lo acostumbra algunas veces a hacerlo, ¿sí? Esto es tener un pie de página con indicaciones propias, se puede decir, del escritor. Por favor, me interrumpen si algo no está quedando claro. De todas maneras, recuerden que la presentación está abierta para que ustedes la puedan luego seguir revisando. ¿Cuál es la intención de un texto académico? Primero, dos tipos de intención que tiene un texto académico. Primero, puede ser dirigida a personas que sean pares a usted. ¿Qué quiere decir que sean pares? Que sean de su misma rama de estudio, que sean científicos o investigadores y que quieran crear una discusión, una polémica, es decir, hablar entre ponentes, hablar entre científicos, hablar entre investigaciones y sacar mayor número de conclusiones, ¿sí? Aquí nosotros utilizamos palabras inclusive más compuestas, un poco más desarrolladas, con el fin de crear esa polémica, de llegar a un punto. Todo artículo científico publicado tiene que tener una discusión válida, es decir, de pares que vean y analicen si es que están de acuerdo. Por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo. Yo, mi mayor número de artículos siempre los diseño no para pares, sino más que todo los diseño para la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A personas que nunca han entendido, que nunca han estado en mi misma rama, pero que les puede servir de una u otra manera. Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en un artículo científico con mi grupo de investigación de la Universidad de Israel mismo, que se llama... ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño del colaborador? ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño del colaborador? En esto estamos trabajando. Sí, el estrés financiero estaba. ¿Cómo influye el estrés financiero en el desempeño del trabajador? ¿Qué es lo que estoy mandando al mundo yo? Un artículo científico que le sirva a cualquier persona. Le puede servir a usted, a mí, a cualquier persona sin necesidad de qué grado académico tenga ni a qué se dedique. Simplemente una persona va a leer mi artículo científico para saber cómo no caer en un estrés, cómo no caer en ese círculo tan feo que es el estrés financiero. ¿Qué quiere decir el estrés financiero? Que yo no tenga el dinero para pagar una deuda y no caer en la depresión. Para eso va a servir mi artículo científico, ¿sí? Y que no le influya y que no baje sus condiciones laborales. Entonces el mío está dedicado a todos, pero sin embargo, antes de yo publicarlo, yo invito a compañeros que sean de mi misma rama, que también sean investigadores, a que me debatan sobre el tema. Tal vez a alguien no le parece, alguien tiene otro punto de vista y con esto yo voy creando una discusión que sea más válida a la final para enviar ya a los lectores, que es el público en general. Entonces, la primera, crear discusión, y la segunda parte de un artículo o de un texto académico es enviar algo a la sociedad, algo que cause un aporte, algo que solucione un problema o a la vez identifique un problema. ¿Sí? Estos dos puntos son lo que se dedica el texto académico. Si es que alguien tiene alguna duda, ya sabe, quita el micrófono y con mucho gusto lo repetimos. ¿Qué pasó? Ya. Estilos generales, o decir qué es imprescindible para escribir un texto o leer un texto académico. No solamente para escribir, sino para leer un texto académico. Primero, identificar fuentes confiables bibliográficas. Creo que les comentaba, ustedes van a utilizar principalmente, si tienen más fuentes les felicito, pero principalmente para esta materia, 3 fuentes que yo les puedo aconsejar que les va a ir muy bien. ¿Cuál es el problema del ser humano normal y corriente hasta nuestra fecha? Que no sabemos discernir la buena información.
pensamos que la información es simplemente coger Google y poner cualquier cosa y que nos salga Wikipedia, copiamos y de eso creamos una teoría. Jamás. Eso no es, porque Wikipedia es una página modificable que no está postulada por una universidad. Las verdaderas fuentes bibliográficas son las que están apostilladas o justificadas por pares o por una universidad, es decir, han pasado por un tribunal de validación. Libros, artículos científicos, ensayos, tesis, lo que usted quiera, pero que haya pasado por un tribunal de aprobación. ¿Dónde encuentra usted estos materiales? 3 fuentes le voy a dar. La primera, la más importante, la de la Universidad de Israel. Usted ingresa a la página de Israel, ingresa a bibliotecas y tiene, me parece que tiene 3 bibliotecas o 2 bibliotecas virtuales, pero que son gigantescas. Contamos con las mejores bibliotecas realmente dentro de educación superior. Usted tiene ahí realmente para distraerse, tiene un sinnúmero de libros sin ningún tipo de costo, ¿sí? Solamente tiene que ingresar con su usuario y contraseña y usted tiene acceso a todas las bibliotecas que usted necesite, a los libros que usted necesite sobre el tema que va a investigar en su artículo científico o lo que va a investigar después, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, hay estudiantes que ya están graduándose y todavía no saben de lo que les hablo. Usted nunca ha abierto la biblioteca, usted está desperdiciando dinero porque usted pagó su matrícula y pagó su carrera también por estas bibliotecas, entonces aprovéchela, ¿sí? Segunda fuente que usted va a necesitar para esta materia y para el futuro se llama la famosa página de CEDIA, CEDIA con C. CEDIA es un repositorio bibliográfico donde todos los docentes, no docentes, todos los profesionales pueden subir sus tesis, libros, ensayos, artículos científicos. Usted aquí tiene para distraerse, usted puede encontrar, puede separar y puede filtrar por universidad, puede filtrar por docente, puede filtrar por años, puede filtrar por contenido, es decir, usted puede filtrar si es que quiere artículos científicos, si quiere tesis, si quiere ensayos, como usted quiera puede filtrar la información y puede sacar para más que todo para su marco referencial. Es importante que usted tenga su artículo científico y un artículo científico similar para que haga una buena relación de discusión. Entonces, CEDIA le va a ayudar muchísimo para lograr este objetivo. ¿Alguien me decía algo? Profe, ¿CEDIA es un acceso gratuito o tenemos que tal vez? No, CEDIA es un acceso gratuito para toda la comunidad. Esta es una página o un sitio web que ha estado apalancada por la CENESID. Es para toda la comunidad. Sin embargo, también tiene un convenio, CEDIA tiene un convenio directo con la Universidad de Israel. Entonces, con más razón, pero no necesita claves. Simplemente pone repositorio y tiene el acceso a todo lo que usted quiera, ¿sí? Puede filtrar por todo lo que usted necesite. Si usted quiere saber la tesis de algún docente, también puede entrar ahí y puede averiguar, ¿sí? Por otro lado, y el tercero, que también es relevante por 2 puntos, es el famosísimo Google Académico. Acostumbrémonos a hacer nuestras investigaciones con Google Académico, no con el Google general, sino con el Google Académico. Yo hasta la escuela tolero que tal vez el Google normal, pero ya colegio, universidad, ya se necesita ingresar ya al Google Académico. Simplemente póngale Google y le pone académico y ya le manda como otra plataforma y ahí cualquier tema que busque le va a buscar directamente de textos que han sido ya postillados por pares o por universidades, es decir, que ya han pasado por un tribunal. ¿Para qué le va a servir esto? Ahí sí hay libros que tienen precio, ahí sí va a haber libros con costo, pero yo ¿cómo utilizo? Yo veo el libro en Google Académico, tomo el libro, tomo la referencia y me voy a la biblioteca de la Universidad de Israel y me descargo de ahí. Me sirve como referencia para bajarme los libros. Hay también en el Google Académico libros gratuitos, artículos científicos gratuitos, encuentran ensayos gratuitos. Sí hay cosas gratuitas, pero hay algunas cosas que son pagadas, ¿sí? Pero sirve muchísimo. Pero más que todo, ¿para qué les va a servir el Google Académico? Para ver si está bien citadas sus fuentes. Ustedes cuando ya entiendan las normas APA, simplemente ponen la citación de las normas APA y el Google Académico les va a mandar directamente a la fuente, directamente al libro donde se encontró. Yo muchas veces valido sus trabajos con eso, para ver si están bien citados. Ingrese en Google Académico, pongo la citación y me tiene que salirle el libro y la página donde usted sacó la información, ¿sí? Eso le va a servir como referencia para que usted cada citación le pase como un escáner por esta plataforma de Google y va a tener un trabajo mucho más claro.
Estas son las 3 principales fuentes bibliográficas que usted va a utilizar. Si tiene más fuentes, excelente, no hay ningún problema, pero por lo menos las 3 les invito a que las conozcan mucho más. ¿Sí? Conocer el género o tipo textual adecuado al propósito comunicacional. Es necesario que usted sepa cuál es la naturaleza o el tipo de texto que está haciendo, porque tiene diferentes formas de citar. Usted va a hacer un texto administrativo netamente. Vamos a basarnos en administración de empresas, que es su carrera, y en un futuro usted podrá hacer una investigación de lo que quiera. En este tema vamos a hacer netamente de administración de empresas y vamos a utilizar normas APA, 6ª edición. ¿Sí? Tener dominio de vocabulario y tecnicismo propio del área saber. Vuelvo y repito. Hay 2 formas de hacer textos científicos. Una que vaya al público en general, que un joven de colegio puede entender, u otra diseñado solamente para un área específica. Por ejemplo, un artículo científico médico tiene términos muy técnicos, pero demasiado técnicos. Inclusive las formas de citar del artículo médico no es normas APA, sino se utiliza normas Vancouver, ¿sí? Que me garantiza que solo los médicos entienden. Yo puedo leer un libro, o como tengo mi amigo que sigue electrónica, y él hace los artículos científicos de electrónica, es prácticamente, yo me siento un completo ignorante porque no tengo ni idea de las palabras de electrónica, ¿sí? Entonces ustedes en este tema del dominio del vocabulario, vamos a utilizar en este primer ensayo, en este primer artículo, perdón, ya cuando trabajemos en eso, más que todo general, que nos entienda cualquier persona, que usted le pueda leer a su hermano, a su papá, a su mamá, a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, les pueda leer este artículo científico y ellos entiendan. Ese va a ser nuestro objetivo en este primer texto. Tipos de textos académicos, ya vimos la anterior clase, no voy a profundizar en eso, simplemente un resumen rapidísimo. Artículo científico es simplemente llegar a la discusión, buscar metodología y dar una solución de un problema de la sociedad. Ensayo, a su vez, o pongámosle desde acá para poder ir leyendo mejor. ¿Sí? Artículo científico, se emplea para comunicar los hallazgos o resultados originales de un proyecto de investigación científico, tecnológico, educativo, pedagógico, didáctico, y tiene que seguir ciertos procesos. En fin, un artículo científico es encontrar un problema, buscar una discusión, buscar metodología que me permite entender el problema y dar una solución. Ese es un artículo científico, eso es lo que usted va a hacer. Un ensayo es mucho más bonito, lo que van a hacer el día de hoy. Un ensayo es simplemente una opinión personal de un tema, pero basado en fuentes científicas. Vuelvo y repito. Una opinión personal de un tema, pero basado en fuentes científicas. Es decir, mi opinión en base a argumentos, no en el aire. Yo no puedo dar una opinión si no tengo argumentos válidos y esto lo voy a sacar de fuentes científicas. ¿Sí? Una reseña crítica es simplemente un texto relativamente breve. También una reseña crítica es lo que habíamos hecho hace un rato. Una síntesis crítica también se la conoce, ¿no? Es simplemente un texto breve, simplemente cómo examino una obra artística, científica, es decir, mi criterio de lo que yo creo que fueron las cosas. Una reseña crítica muchas veces muy subjetiva, como ya vimos cuando leían sus compañeros. Una tesis ya es una investigación que busca ya un conocimiento científico, es algo mucho más amplio, ya es simplemente buscar el problema y dar una solución, pero ya en realidad paso a paso hasta el final. Y ya no solamente es un método investigativo, sino también un método práctico. Es decir, yo necesito también en una tesis apalancar con la práctica para ver si es que da o no da un resultado, ¿sí? Y monografía, se puede decir que es lo mismo de la tesis, pero la monografía solamente utiliza fuentes bibliográficas, no utiliza la parte práctica, no hago encuestas, simplemente me baso en libros y de eso yo doy una explicación a cualquier problema y tal vez no llega ni siquiera a una solución, sino solamente llega hasta encontrar dicho problema. Esto es básicamente el tema que teníamos, rápidamente una lectura de lo que vimos el día anterior. Y ahora sí vamos a hablar de la tarea que ustedes tienen para la próxima clase. ¿Sí? Ahora sí entramos ya en una conversación ya de adultos. Vamos a hacer nuestro primer ensayo. En el deber que está subido en la plataforma ya están los pasos. Les voy a decir paso a paso para que ustedes no tengan ningún problema. Primero el tema. Cuando yo pongo el tema del ensayo, les puse a hacer un ensayo del contenido de esta clase. ¿Qué quiere decir? De los productos científicos. Usted va a hacer un ensayo de esto,
de esto que está aquí en esta presentación. Simplemente un ensayo de esto. ¿Sí? De los tipos de escrituras o de escritos académicos. Este es el tema que usted va a hacer. ¿Sí? Primero el tema. Segundo, introducción. En la introducción usted va a poner todo de corrido. No se necesitan subtemas. No es necesario hacer subtemas en un ensayo. Solamente pongo título, introducción y empiezo. Tiene que haber una justificación, tiene que haber antecedentes y tiene que haber ya consultas teóricas, es decir, ya marcos referenciales y teóricos. Es decir, aquí usted va a buscar los libros, va a buscar textos, va a citar en normas APA, que esto le va a servir para después para hacer su desarrollo. Voy a mencionarles otra vez. Voy a poner un ejemplo. No es necesario que yo ponga la palabra justificación. Simplemente lo pongo a manera seguida. Pongo introducción y empiezo. El presente ensayo tiene como, presenta la siguiente justificación que el mundo no conoce de los textos académicos, la. Esto nos lleva a los años tal, y empiezo con el antecedente. Esto nos lleva a los años tal, donde los textos académicos empiezan desde tal. Para mi presente investigación, yo he tomado como punto referencial al autor Benito López, quien escribió en su libro tal la siguiente frase. Y comienzo a citar. ¿Sí? Esto solamente en la introducción. ¿Qué es la introducción en pocas palabras dentro del ensayo? Es el argumento para dar mi pensamiento crítico. Es simplemente el argumento para dar mi pensamiento crítico. ¿Sí? Ya me preguntarán si es que hay alguna duda. Voy al siguiente punto. Acabo toda la introducción y pongo desarrollo, puede ser desarrollo de contenidos, discusión de contenidos, la palabra que ustedes quieran, ¿sí? Desarrollo de contenidos. El desarrollo de contenidos es ahora sí dar ya mi opinión sobre lo que yo saqué en la introducción. Ahora sí, aquí sí voy a escribir lo que yo pienso, ahora sí mi argumento y comienzo a hablar. Los tipos de artículos los tipos de escritos académicos nos hablan de tal cosa, tal. Mediante un artículo se puede llegar a esto, mediante el ensayo puedo hacer esto, mediante la reseña crítica hago esto, pero ya con mi criterio, pero obviamente en base a lo consultado. ¿Sí? Una vez que ya tengo introducción, los contenidos del desarrollo, pongo mis conclusiones. ¿Qué son mis conclusiones? Simplemente pongo en viñetas, en guiones, como usted quiera. Pueden ser 5 ideas, las 5 ideas más válidas de todo lo que yo consulté. ¿Sí? Las conclusiones son netamente de mi trabajo que estoy investigando, es decir, de mi ensayo propio, del cuerpo de lo que yo hice. De eso voy a sacar conclusiones. Yo puedo sacar una conclusión. El autor tal, en el libro tal, nos mencionó esto, de acuerdo, de tal no estoy de acuerdo por tal motivo. Juanito López mencionó en el artículo, en la tesis, que una tesis debe tener esto, por lo cual yo estoy de acuerdo porque Cristina Aguilera también nos dice lo mismo, me invento. ¿Sí? Eso es conclusiones válidas que sirvan para determinar todo o un resumen completísimo de todo lo que usted hizo. Y finalmente, recomendaciones. Las recomendaciones van a hablar no solamente de lo que usted consultó, sino de todo en general de lo que tiene que ver esta materia. Usted puede hacer en una recomendación tal vez una crítica al docente, ¿sí? Una crítica a usted mismo, ¿sí? Una crítica favorable también puede poner... mi recomendación es que esta clase se siga dando de esta manera, ya que de manera práctica aprendemos más. Otro puede poner, a mí no me gusta la manera como explica el docente debido a esto. Es una recomendación, es abierta, es general la recomendación. No solamente del texto que estamos aplicando en este momento, sino de la metodología como tal. ¿Sí? Y vamos al último, me olvidaba de un punto que es las referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas, usted ya se va a dar cuenta cuando investigue normas APA, hay una forma correcta de poner todas las fuentes bibliográficas que yo fui descubriendo en el transcurso de todo mi ensayo. ¿Sí? Un ensayo, antes de que vengan sus preguntas, que sé que habrá algunas tal vez, un ensayo puede ser abierto como cerrado. En la mayoría de veces se hace abierto, es decir, no se le da un limitante porque estamos desarrollando la opinión del escritor. Pero para manera metodológica
pedagógica que usted está aprendiendo en este momento, yo sí le he cerrado y le he puesto en 1000 palabras. ¿Por qué le cerré a 1000 palabras? Porque lo que quiero que usted desarrolle también es la forma de contraer ideas, que en 1000 palabras usted haga todos estos pasos. Voy a repetir los pasos. Tema, introducción, análisis de contenidos o desarrollo de contenidos, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 6 pasos que usted tiene que hacer para presentar la próxima semana su ensayo. No sé si es que ahora sí, vamos en 2 minutos que tenemos. Preguntas sobre el tema, dudas. Profe, disculpe, ¿podría repetir los pasos que indicó hace un momento, Con por favor? muchísimo gusto. Vamos. Primer paso, tema. Segundo paso, introducción. Tercer paso, desarrollo de contenidos. Cuarto paso, conclusiones. Quinto paso, recomendaciones. Y sexto paso, referencias bibliográficas. Todo esto igual está dentro del deber, si les puse paso a paso para que no se pierda. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás. Pues se les va a hacer complicada la tarea. Es necesario que para que hagan esta tarea haya fuentes bibliográficas. Me gustaría que por lo menos ustedes citen 3 fuentes bibliográficas, por lo menos. Recuerden que ustedes pueden citar también videos, ustedes pueden citar revistas, ustedes pueden citar empresas, ustedes pueden citar lo que quieran, pueden citar tesis, pueden citar artículos científicos, pueden citar ensayos, pero cada citación, de acuerdo a las normas APA, se hace con una metodología diferente. Para poder citar, ustedes es necesario que antes de hacer empiecen su ensayo, es necesario que lean ya las normas APA. Es necesario. Si usted no lee las normas APA, no va a poder hacer este pequeño trabajo que parece tan sencillo. No lo es. No es sencillo un ensayo. Si es que piensan que es así nomás, de escribir 1000 palabras y ya, no. Necesito apalancarme en fuentes científicas. Aquí viene, vuelvo y repito lo que decía un docente mío, 2 tipos de personas. El criticón y el crítico. Ahora nos olvidamos de ser criticones y nos convertimos en críticos apoyándonos en fuentes ya científicas. Olvídense de Wikipedia. No existe fuentes bibliográficas dentro de Wikipedia. No existe Rincón del Vago. No existe monografías.com. Ya pasamos del tema de la escuela. Ahora sí, ya dediquémonos ya a temas ya profesionales. ¿Alguna otra duda? Profe, sí, una consulta. El tipo de letra seguimos y el número de letra es Times New Roman, algo así. Ya. Eso mismo, en normas APA. Y el interneliado también. Ya, ustedes van a leer las normas APA y ahí les va a decir qué hacer para un ensayo. Ahí les va a decir tipo de letra, interlineado, cuánto tiene un párrafo, les dice detalle a detalle cómo hacer un ensayo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Una consulta, ¿el tema no le avancé a escuchar cualquier tema o no? algo en específico? Eso no lo escuché. La semana número 3. La semana del número 3 es tipos de artículos académicos. Para ellos tienen mi presentación, tienen otro material, algunos materiales que están en la plataforma, pero más allá quiero que vayan también a consultar libros. Tienen bastante para poder realizar esto. ¿Algo más? Profe, ¿existe tal vez un número mínimo de autores que yo tenga que citar para hacer Como les dije, me gustaría que citen por lo menos a 3. Me gustaría. No existe un número límite porque es su criterio. Hay muchas veces que en un ensayo personas utilizan 2 como utilizarán 20. Ya vamos a ver más adelante. No les quiero confundir con mucho contenido, pero ya vamos a separar qué es una fuente de referencia y una fuente teórica. No es lo mismo. ¿Sí? Ahorita les dejo abierto, pero ya vamos a hablar qué es marco teórico y marco referencial. No es lo mismo. Ahorita les dejo abierto, cojan 3 autores cualquiera, sea tesis, libro, lo que sea, y cítenlo. ¿Sí? Profe, ¿algo más? Otra consultita más. ¿Tiene que ser máximo de o sea, ese es el máximo, pero no hay el mínimo, digamos? No. 700. Cuando es un ensayo cerrado, le dicen 1000 palabras, usted tiene que hacer todo en 1000 palabras. Hay un pequeño rango que les voy a dar. No me voy a, si ponen 999, no le voy a poner 0. Hay un pequeño rango que pueden ser mínimo unas 900 y máximo unas 1100.
Ya, profe. Hay un Ya. rango. Gracias. No es que por una u otra palabra les voy a poner 0. Simplemente es la referencia que tengan 1000. Que alguien no venga con 200 y alguien venga con 10,000. ¿Sí? Eso Ya, no. ya, profe. Tienen que subirlo en Word, por favor, el archivo para poder ver el número de palabras y ver las citaciones. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Perfecto. Si no hay más dudas, les agradezco muchísimo por su tiempo. Que tengan un lindo fin de semana y manos a la obra. Pónganse a trabajar desde allá porque esto no es tan fácil. Les agradezco mucho y que les vaya muy bien. Lindo. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.